que ver con el planteamiento del problema y con el título, así como con los objetivos. Y implica aquí, bueno, está señalado el análisis del fenómeno que vamos a revisar y implica la teoría con la que vamos a trabajar respecto al tema. ¿Ustedes han estado revisando alguna bibliografía al respecto? ¿Ya empezaron? ¿O nada? Sí, maestra. Sí. Tienen que elaborar teoría, concepto, norma, contexto y hacer una concatenación lógica de estos elementos, y todo tiene que ver con la hipótesis, con el planteamiento, con el título, con los objetivos y con la relación entre la variable dependiente y la variable independiente. Y tenemos que ir orientando todos estos esfuerzos para obtener datos que sirvan para comprobar la hipótesis y en relación al trabajo de campo, y así como para solucionar el tema que nosotros estamos trabajando. O sea, todo lo que nosotros vayamos organizando tiene que servir para eso, para comprobar la hipótesis que planteemos, para marcar y delinear la organización de los datos que vamos a recopilar del trabajo, para interpretar la información y para dar una solución al problema de estudio. ¿Ok? Y la otra es que no es una camisa de fuerza en realidad, no, sino es una manera que nos guíe. Son cuestiones teóricas y conceptuales que sustenten nuestra investigación. Y bueno, aquí vienen algunas cuestiones. Es Abraxas, ¿verdad? Sí. Ya. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Bueno, aquí es un tema que estaban ellos poniendo sobre cuestiones del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero bueno, eso es otra cosa. Y otra cuestión es que hay que tener presente la importancia de que a lo que estamos trabajando en la investigación sirve para la construcción teórica de lo que nosotros estemos desarrollando, ¿no? Y luego entra métodos y técnicas. ¿No? Y no tiene caso. La metodología, yo no los estoy pidiendo que estén usando fichas, pero si ustedes así lo consideran, puede ser mejor para ustedes, ¿no? Bueno, entre las pautas para estructurar el marco teórico y conceptual es importante llevar a cabo un proceso sistemático y hacer un procesamiento de la bibliografía que ustedes están trabajando por diversas maneras. Como lo tienen que relacionar con el título, lo tienen que relacionar con el planteamiento del problema, con los objetivos, entonces esa misma sistematización le tienen que dar a la bibliografía. Desde el punto de vista de el orden, para empezar, el orden cronológico que le van a dar, en cuanto a la revisión de los teóricos que van a ver, en cuanto al análisis que van a hacer, en cuanto a los conceptos que ustedes van a trabajar, etcétera, ¿no? Para poder darle una concatenación adecuada. Y lo más importante, ustedes lo saben, es la cuestión teórica y la cuestión conceptual. Y así como también la cuestión esta de la especificidad de la teoría y de los conceptos que ustedes estén planteándose para llevar a cabo la conformación del marco referencial
o de los marcos referenciales, pasando desde teorías generales a teorías particulares. Analizar la información que ustedes tengan de primera, segunda, tercera mano de manera indirecta. Y el manejo de la información empírica, en fin, a final de cuentas, todo les sirve a ustedes para elaborar su marco referencial en cuanto al tema de su trabajo. A final de cuentas, tiene que ser una visión en cuanto a la totalidad de lo que ustedes vayan a trabajar, pero a la vez en cuanto a sus particularidades, para ir organizándolo, ¿no? Y ya luego hacer las abstracciones que ustedes sea necesario que lleven a cabo e ir en un proceso de retroalimentación constante para construir el marco referencial o los marcos referenciales adecuados, ¿no? Lo demás ya no tiene mucho caso. Esto. Y nada más. Todo mucho depende del tema, ¿no? Del tema en cuestión. Esto es un ejemplo y no tiene más razón de ser, ¿no? Técnicas de investigación, no. Bueno, el caso es que en función en cada uno de sus títulos, ustedes tienen que ir revisando esta información y de la teoría que van a usar. Por ejemplo, ya habíamos hecho en el anteproyecto una revisión teórica en el caso de Lali, en el caso de su compañero, en cuanto a teóricos que necesitan hacer una revisión todavía más precisa, completa. Maestra, como que se corta el audio y no he comprendido estas últimas palabras. A ver, me voy a activar. Bueno, Citlali, ya te congelaste. No demasiado, maestra. Mande, sigo cortada. ¿Sí? Sigo cortada. Ok. Les decía que para la elaboración de su marco teórico, tienen que hacer una revisión de la documentación. Ustedes ya debieron de haber empezado a ir organizando la información con base a su título. Ahorita, por ejemplo, en tu caso, Jackie, ya teníamos una duda si nos quedábamos con los tipos de educación a distancia y todo lo demás, todas las variantes, o si nos ocupábamos de las TICs. Si nos ocupamos de las TICs, vas a tener que hacer un cambio de marcos teóricos. Lo que tenías de las TICs, de los tipos de educación a distancia, virtual y todo lo demás, no es que no te vaya a servir, sino que vas a tener que complementar la información respecto a esto. Y ahí nos quedamos la vez pasada con clientes o ibas a meterte a las TICs, ¿no? Para que empieces también a hacer una revisión diferente. ¿Qué pasó? ¿Qué piensas? ¿Qué vas a hacer sobre eso? Uh-huh. Uh-huh. No, por mí no hay mayor inconveniente, ¿no? Incluso las TICs es más amplio y te mete en menos preocupación sobre solamente encasillarte a la educación abierta a distancia y todo lo demás, ¿no?
Ujú. Es una más, ¿sí? Entonces tendrías que estar haciendo una revisión. Cuando digo estar haciendo una revisión, es que cuando nos reunamos, ahorita ustedes con base al título, porque por ejemplo tú vas a tener que cambiar un poco tu título, ya estés armando tu bibliografía de diversas maneras, por los términos, por la cronología, o sea, darle una secuencia lógica a tus referentes teóricos y conceptuales. ¿Ok? ¿No? Y centrarnos también a seguir revisando lo que estábamos viendo en tu caso. No sé si tú le diste alguna revisadita, alguna leidita a lo que estábamos haciendo, ¿sí? La vez pasada, a los objetivos, a las preguntas de investigación. Ya quedaron más completas, ¿verdad? Con toda sinceridad, te puedo apostar que dentro de 3 días, si las volvemos a revisar, las vamos a volver a cambiar, ¿no? Pero creo que en esta ocasión quedaron un poco más completas, ¿no? Pero tenemos que seguirle sobre lo que vamos a hacer o lo que tienen ustedes que hacer en relación a esta parte. Yo creo que esta es la parte más fácil, ¿sí? Porque es pura revisión documental, pero hay que organizarla, ¿no? Y complementarla con la parte número 1. Ahorita, por ejemplo, nos metimos a tus preguntas de investigación. Respecto a tus preguntas de investigación, habría que checar cómo queda ya tu planteamiento del problema. ¿Sí? Lo más fácil es no tener grandes expectativas para que salga un trabajo razonable. Si tú te metes a hacer grandes expectativas, te vas a complejizar la vida. Entonces, tu pregunta tiene que ser muy sencilla, tu respuesta o tu hipótesis también tiene que ser muy sencilla para que puedas avanzar y construir algo coherente, ¿no? Entonces sería tu pregunta, porque por ejemplo, en el caso de Abraxas, tengo una serie de reflexiones que vi en su trabajo, que después del tuyo o de Citlali, si tiene algo, me gustaría comentar, ¿no? Entonces, pues no sé si quieres checar tu pregunta de investigación, o sea, tu planteamiento, perdón. Sí, sí. Ah, este es el momento en que ustedes ya se quedan con una teoría. Ay, no recuerdo si dejé de presentar, pero bueno, no te está afectando. ¿O sí? Se ve chiquito. Ah, ya, ahora sí. No me acuerdo si puse dejar de presentar. Pero bueno, estos son tus primeros visos de teoría. Por ejemplo, aquí es educación a distancia, en línea, todo eso lo tienes que cambiar en el título. Uso de las TICs. Ajá. Bueno, dale, adelante. Pero si te das cuenta, tú estás hablando de puras TICs acá, entonces no te afectaría, al menos hasta acá. La idea general.
Aquí, perdón, aquí es donde haríamos el match con, con las TICs. Dice, las medidas en el ambiente educativo adoptadas a nivel mundial y en México en razón del coronavirus hacen una pausa para integrar estrategias en función de la educación ante esta crisis de la pandemia que nos obliga a adecuar e innovar, especialmente a través de la enseñanza. Aquí es donde habría que poner, especialmente a través del manejo de las TICs o lo que tú quieras, o mediante TICs orientadas a la enseñanza, ¿sí? Mediante herramientas digitales y virtuales. O sea, empiezas a meter para que no quede solamente educación abierta y a distancia. ¿Sí? Nada más esa, para que lo vayamos amarrando con lo anterior. Más allá de la educación en línea, las medidas se centran en ajustar, programar, diseñar el calendario de exámenes educativas. ¿Qué más? Voy a cerrar mi micrófono, hay un perro. ¿Por qué, por qué comidas adecuadas? Pues sí, no, pon tú, con que le pongas a no poder ofrecer servicios adecuados o servicios, puedes poner servicios académicos adecuados y ya estuvo, ¿no? Sí.
Esto es todavía, perdón que te interrumpa, esto es todavía el contexto general que estás planteando para hablar por qué te vas a hacer una revisión de las TICs, ¿no? Ajá. Pero eso ya sería el contexto. Acuérdate que en lo general son varios, los marcos referenciales son el teórico, o sea, el teórico, el histórico, el conceptual, el normativo y el contextual. Entonces, tienes que ordenar esto en cuanto a lo que es contexto, lo que es teoría, lo que es concepto, lo que es norma y lo que es una revisión histórica. Que la revisión histórica puede ser en cuanto a el propio contexto y también en cuanto a una evolución del concepto o de la teoría que tú estás planteando. Pero tienes que hacer una división de 4 o 5 espacios de reflexión. ¿Sí? El concepto, el contexto, la teoría, la historia y la norma, mínimo. ¿Ok? ¿No? O sea, todo eso está muy bien. Tú tienes una buena extensión de 30 y tantas páginas, ¿no? Está bastante bien tu documento. Yo ya lo leí, ¿no? Pero ahorita es el momento en el cual, o sea, son dos cosas que vamos a hacer y esto va para todos. Son dos cosas. Uno es el documento que van a entregar para que se registre. Podemos decir que el tuyo, Jackie, está listo. Solamente que tenemos que hacer un ajuste nada más de TICS, de educación en línea abierta y virtual a TICS. Y en las TICS vas a meter educación en línea abierta, virtual y todo lo demás. ¿Ok? Nada más esa adecuación. Hasta allá. Terminas ese documento, tú las hojas que te lleve y lo entregas de manera virtual. ¿Ok? Lo entregas. Terminaste. ¿Ok? Y además estamos trabajando la construcción del marco, de los marcos referenciales. Pero los marcos referenciales ya escribo en tu anteproyecto. ¿Sí? Entonces los vas a sacar de tu anteproyecto y los vas a llevar al capítulo de marcos referenciales o marco teórico. Porque en tu capítulo 1 lo que te tiene que quedar son antecedentes, planteamiento, objetivos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Te voy a leer lo que debe de, les voy a leer, les voy a recordar lo que debe llevar capítulo 1. Capítulo 1 solamente lleva planteamiento del problema, objetivo general y específico, hipótesis, enfoque cuantitativo, enfoque cualitativo y justificación. Eso lo tienen en el documento que les di, pero lo estamos revisando. ¿Okay? Ahora, en el planteamiento del problema tenemos 4 aspectos que hay que desarrollar para que uno diga, al menos desde UPN, que tu planteamiento, o para todos ustedes, que el planteamiento está completo. ¿Cuáles son esos 4 puntos? 1, hay que hablar de antecedentes y referentes empíricos y teóricos, pero no vas a quemar todos tus cartuchos. Es muy general lo que planteas.
posibles causas, o sea, platicas de tu trabajo, ¿ok? Delimitas y haces tus preguntas de investigación y defines tu problema objeto de estudio. Eso es lo que lleva el planteamiento del problema. O sea, tú terminas el apartado de planteamiento del problema diciendo cuál es el planteamiento del problema. Después de haber platicado todo esto, este es el planteamiento del problema. Exacto. Y se pasa a la siguiente parte, que son los objetivos general y específicos. ¿Ok? Y de los objetivos general y específicos pasas a la hipótesis. De la hipótesis pasas a tus enfoques. ¿Cuál? Pero tiene que quedar en una descripción. Si en el anteproyecto lo hiciste en una descripción corta, en el proyecto ya, como capítulo 1, tiene que ser una descripción amplia. ¿Ok? Y luego la justificación, que tiene 4 apartados, que son alcances, beneficios y demás, por qué es importante esa investigación, su aportación teórica, social, económica, etcétera, etcétera, y cómo contribuye al conocimiento, o sea, cómo tú puedes decir que tu trabajo contribuye al conocimiento y todos ustedes. Bueno, pues que permite darnos un panorama acerca de cómo se vivió el uso de las TICs y la adaptación de los sujetos frente a una situación como esta que estábamos enfrentando. ¿Qué tuvimos que hacer todos? ¿Sí? O sea, fácil. ¿Ustedes creen que la verdad van a volver a ver turismo académico? ¿Alguno de ustedes piensa que va a volver a realizarse turismo académico? Esos grandes congresos internacionales de encuentros de seres humanos para hablar sobre lo que ustedes gusten. Es muy difícil. En 5 años mínimo, si no es que más. Todo lo vamos a hacer mediante la virtualidad. Ya aprendieron. O sea, ya. No, déjate. Yo nada más hacía mis cuentas y me iba de cabeza cuando decía, guay, por ejemplo, volar a tres personas a México para una capacitación. A veces se compraban los boletos de prisa porque era el momento en que te permitían comprarlo. 7,000 pesos cada boleto. ¿Sí? 21,000 pesos. Y tu estancia, 3 días mínimo son 5,000 pesos por persona. 5 por 3, 15. Y 21. Ya tienes 31, 36. Y tus gastos son 40,000 pesos. ¿Sí? Volar a una persona para que vea al otro. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasó? Sí, hora la comida, vamos a trabajar. Ya cambió, eso ya cambió. ¿No? Porque acuérdate que también está la ley del outsourcing. Entonces está afectando a todos ese tipo de servicios que antes se estaban pagando por fuera y que ahorita hay incertidumbre en su pago por fuera y entonces prefieren
limitarlo porque no saben cómo va, dónde lo van a colocar. ¿Sí? Porque están allá peleándose, que porque es injusto y demás, pero en lo injusto hay gente que se está quedando sin trabajo. Entonces, bueno, a lo que quiero llegar es que esa es toda la reflexión. Lo ideal es que se basen en sus documentos. Si yo les trajera ahorita el modelo de alguna otra institución, va a ser diferente al de UPN. Pero pues el interés es titularse en UPN, no titularse en la otra. Entonces, lo siento, si UPN dice en justificación a la letra, se presenta una redacción clara y lógica tomando en consideración los siguientes indicadores. Alcances, lo pongo. Beneficios, lo pongo. Utilidad, lo pongo. Así también, investigación, lo pongo. Aportación teórica, social, económica, administrativa y científica. Contribución a la estructura del conocimiento. Y empiezo. Alcances. ¿Cuáles son los alcances de esta investigación? ¿Sí? Va a permitir contribuir a conocer mejor cómo se manejan las TIC, no sé qué. Beneficios. Nos puede ayudar a aclarar y a mejorar el manejo de las TICs en la educación superior. Utilidad, a optimizar los servicios, lo que tú quieras, ¿no? Significancia, trascendente, porque nos encuadra en el mundo de la educación a distancia abierta o el uso de las TICs y todo lo demás, ¿no? Y aportación teórica, ¿sí? Pues me permite corroborar la teoría de no sé quién, que las TICs, que no importa el medio que uses, si obtiene, o sea, que no es necesario, por ejemplo, la educación presencial. Vamos a suponer que yo haga esa aportación, porque hay quienes dicen que la educación, casi, ¿no? O sea, voy a mi junta, vienes corriendo y te pones en tu junta, ¿no? Y casi es lo mismo, casi es lo mismo. El contacto humano se requiere, pero hay la teoría de que, pues a eso nos estamos orillando, ¿no? O sea, y de que la virtualidad está a la vuelta del día y de que casi vamos a agradecer que nos pongan un chip en la mano para facilitarnos las actividades, ¿no? A ver. Bueno, allá tienes un punto de reflexión, ya tú lo estás diciendo. O sea, cuando tú digas aportación o beneficios. Eso puede quedar en las conclusiones. De hecho, como parte de una conclusión o de una reflexión final de tu documento. ¿No? ¿Sí? Hay un momento que lo vas explicando en tu documento, ¿no? Es más, ahora que lo pienso, lo puedes poner hasta como parte de tu pregunta, ¿no? Y que al final lo puedes, o sea, una como pregunta de investigación y que al final da pie a lo que vas a concluir, ¿no? No sé qué, o sea, bueno, dependiendo de qué es lo que vayas a encontrar, es precisamente esa reflexión, tal vez. La contrariedad, ni siquiera sé si es una palabra eso, la contradicción que existe entre las TICs y tal vez esto que acabas de decir, la educación básica. Ajá, sí, exacto. Contrariedades que estés molesto, contradicciones que no estés de acuerdo, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Quizás, bueno, no quizás, nosotros como ya pasamos por una etapa del contacto humano, ya nos podemos adaptar a la educación así a distancia. Pero yo les estaba preguntando a mis alumnos de licenciatura, vean lo que les estaba preguntando. Chavos, ¿ya se conocieron ustedes? ¿Algún ejercicio? Porque ellos pueden hacer una travesura, ¿no? No nos hacen caso y se encuentran en algún lugar. Y me dijeron que no, que han tenido la oportunidad de verse físicamente. Solamente un muchacho conoció a una muchacha
Y le pasó lo mismo que a mí. Yo llegué a un lugar, oí una voz, me volteé y le dije, Gaby. Y yo la identifiqué, Gaby. Me dijo, sí, yo soy Lady. Ah, qué bueno. Le digo, te reconocí por la voz. Imagínate cómo ya estamos. ¿Ah? Y he estado trabajando con ella de manera continua en un ambiente como de 20 personas, pero a ella la reconocí por su voz. ¿Sí? Pero como bien señalas tú, este contraste, o sea, ¿cuáles son los beneficios? Pues a lo mejor para la educación superior, para un sujeto que ya pasó por un proceso de socialización, puede ser benéfico. Ahora, para aquellos que todavía están en formación, llámese los chicos de educación básica, o sea, lo tendrías que poner en tu documento, en los beneficios que planteas al principio, en tu supuesto de beneficio, y luego, como está señalando Abraxas, en tu conclusión lo vuelves a señalar, ¿no? En tu supuesto de beneficio, decir eso, y en tu conclusión lo vuelves a señalar, pero ya de una manera más consistente y más amplia, ¿ok? Incluso hasta puedes hacer una ligera entrevista, algo que te dé consistencia en lo que tú estás comentando. O bien tendríamos que hacer el experimento de una generación sin contacto físico tan directo, a ver qué sucede. O sea, hay tantas cosas. Puede haber un investigador que quiere estudiar a un grupo de niños que vivió un año en educación virtual. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con su sentido del contacto humano? ¿Ok? Pero eso, bueno, es otra investigación, no nos vamos a meter en ella. Hoy es... Claro, claro. Claro. Pues nosotros aquí, nosotros somos COVID. O sea, Somos la generación COVID porque yo creo, bueno, espero que no, por lo menos tengamos uno o hasta siendo positivos 2 semestres presencial, pero por ejemplo, ya llevamos un año, la maestría son 2 años, un año ni siquiera nos, o sea, convivimos casi todas las semanas, pero no nos hacemos. yo creo que también hay que cambiarles el cassette. ¿Sabes por qué? Porque en realidad no es un año perdido. Es un año diferente. Sobre todo te voy a decir porque espantémonos. La inteligencia artificial la tenemos a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina. ¿Sí? Y entonces, pues casi nos estamos preparando para el asunto, ¿no? Este salto cuántico que ya sea porque los Illuminati, los reptilianos, o lo que ustedes gusten, se juntaron para generar esto. Al final de cuentas es un salto cuántico a nivel tecnológico. No hay vuelta, ¿no? Y nos está llevando a cada vez mayor adecuación al uso de la tecnología, ¿no? Hoy en la mañana escuché que la directora de UNICEF en México urgía a todas las naciones, a regresar a las aulas, sobre todo en el nivel básico, porque decían que era fundamental, si no, ellos se iban a perder del contacto. Y creo que a nosotros nos pasa, con toda sinceridad. Bueno, Citlali porque tiene la oportunidad de todos los días ir al banco con 50 mascarillas, pero todos los días va al banco, ¿no? 100 lavadas de mano y todo lo que tú quieras. Yo creo que las mujeres lo que más nos duele son nuestras manos, que a cada rato las estamos lavando, a cada rato las estamos lavando. Y hasta las ven, bueno, al menos los veo a los míos, digo, chinga, ¿no? ¿Saben qué es lo que más extraño de todo esto? Cuéntanos. Los jams, los conciertos, el poder salir y tocar con los compañeros, amigos y todos los demás.
es increíblemente terrible, terrible, muy terrible. Jackie, esa dieta. Bueno, todo eso hay que ponerlo en tu trabajo. O sea, tú lo puedes comentar, ¿sí? Por ejemplo, mi hijo me comenta así, Juan Miguel, contéstame, Juan Miguel, contéstame, y me contesta con, ay, disculpa, estaba yo en una fiesta, y le hago así, en una fiesta, sí, mamá, tuvimos una fiesta virtual. O sea, tienen su casa, su copita, su refresco, lo que sea, y están platicando y todo, pero así, virtual, ¿no? ¿No? Entonces, es un salto impresionante y la verdad, yo sí me cuestiono, por ejemplo, no salgo mucho, pero cuando salgo, hasta parezco así como, me cuestiono lo que nos está pasando a todos al salir y que te encuentras con algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, el domingo nos invitaron a ver unos terrenos, ¿no? ¿Tú crees que yo dije, ay, no voy, no voy? No, dije, sí, encantada, a media selva. ¿Por, A por media, dónde fue, maestra? ¿ah? ¿Por dónde fue? A media selva por Whitefish, allá nos metimos. Sí, o sea, así como recorrimos como 1 kilómetro a media selva y 1 kilómetro de regreso. ¿Tú crees que yo me opuse? Bueno, nunca me he opuesto, con toda sinceridad. Mi vena antropológica sí la tengo, ¿no? Pero no me opongo a ese tipo de experiencias y otro tipo de experiencias. O sea, si las tengo que vivir, las tengo que vivir, no es parte del trabajo. Pero ahorita las aprecias todavía más. Y si voy al supermercado, estoy así como científico, ¿no? Estoy observando qué me pasa, qué pasa con los otros, ¿no? Entonces, bueno, en conclusión, Jackie, eso es lo que tú, de tus propias vivencias, lo que te comenta la gente, lo que estamos ahorita comentando. Por ejemplo, este mini descubrimiento, porque de eso se hace la investigación, de pequeños mini descubrimientos. Este mini descubrimiento que hicimos en este momento de decir, ok, sí beneficia a la educación superior, sí beneficia a quien no tiene dinero para viajar, a quien quiere superarse, a quien ya tuvo su proceso de socialización. Posiblemente perjudique a aquellas generaciones que están en el proceso de educación básica que necesitan del contacto humano. No sabemos. O bien lo que va a suceder, una tercera alternativa, una generación criada, educada en el ámbito de la tecnología. ¿Sí? No pasa nada. A lo mejor. Maestra, ¿qué pasaría? Bueno, por ejemplo, yo sí también siento que hay otros perdedores, por ejemplo, las zonas rurales, porque aunque tengan su proceso de socialización, hay gente que no cuenta con buena señal de internet, no cuenta con buena señal telefónica, no cuenta con los recursos, porque las personas que están más alejadas de la ciudad, pues al final o no tienen el recurso o no tienen los instrumentos o todavía no ha llegado esa tecnología. Entonces unos van a avanzar muy rápido, se van a inmiscuir en la tecnología, a este salto tecnológico que nos obliga, pues ahora sí, el ritmo de la sociedad, pero van a haber muchos rezagados y el que no se meta en esto, pues sí, considero yo que sí va a tener sus consecuencias, porque, por ejemplo, dice, no, pues tomamos clases en línea. Yo lo veo, por ejemplo, hay maestros que dicen, pero es que mis alumnos ni siquiera tienen luz. Les damos la computadora, ajá, pero no tienen internet, ni siquiera llega la señal.
el celular, o sea, no van a poder, aunque se quieran superar, por ejemplo, siento yo que también ellos, esa parte rural que no estamos contemplando también va a tener consecuencias. Bueno, tienes toda la razón. Yo, hoy en la mañana estaba reflexionando sobre algunas de estas cuestiones. Tengo una alumna que se llama Gema, ¿sí? Que su tesis es sobre las experiencias de los de las maestros de educación preescolar en su primer año después de egresar, ¿no? Y bueno, le han contado desde el que trabaja en Cancún, en la zona hotelera, hasta el que trabaja en la zona rural, pero ella a la vez es maestra de básica, de preescolar, y me comenta lo que tú estás señalando. Sus alumnitos a quienes les da clase no tienen medios, pero así nada. Entonces ella como maestra en su compromiso docente ha generado unas estrategias diferentes. Llámese, por ejemplo, la maestra Gema genera su videíto, ¿sí? Y lo manda para que los alumnitos lo descarguen en sus teléfonos, para que la puedan ver a ella. Y a la vez les manda con el chofer que va hasta esa comunidad perdida en el fondo de alguna carretera. Les manda sus tareas en papel, los desinfecta y todo. Y se los manda para que los chavitos hagan su trabajo. Y el mismo chofer al fin de semana se lo devuelve y ella vuelve a preparar otro paquete y lo vuelve a mandar para así poder soliviantar una problemática de una comunidad que no tiene los medios, ¿no? Entonces, esas son las otras cuestiones del compromiso social que nosotros tenemos, ¿no? Para con nosotros y para con los otros. Siempre hay que buscar una estrategia para resolver esos problemas. Lo ideal es la responsabilidad del Estado, ¿sí? Pero también hay otra cuestión, ¿sí? Bueno, hoy tuve una discusión, la verdad, una discusión de corte reflexivo, ideológico y todo lo demás. ¿Por qué? Porque la discusión versaba sobre de que por qué los países poderosos no nos están dando a nosotros en este momento las vacunas, ¿no? Y yo les decía que me disculparan, pero que entendían las razones de los países poderosos. ¿Por qué? Porque ellos generaron, ellos las inventaron. Entonces, no le puedes exigir al que inventó que te dé lo que todavía no ha podido cubrir. Entonces, yo ponía el ejemplo de cuando estás en un avión. ¿Qué te dice la azafata cuando estás en un avión? Te dice, antes de poner oxígeno suplementario a tu vecino, tú el oxígeno suplementario y después atiendes a tu vecino, ¿no? Porque si no se mueren los dos. Entonces, es un poco de esta lógica, ¿no? Y yo pienso, digo, ok, está bien. Lo malo sería que lo nieguen después el beneficio. Lo que he estado observando es que si bien sí son egoístas un poquito al ponerse solo ellos, también estoy viendo que están acelerando pasos y están haciendo estrategias, como por ejemplo, casar a dos compañías que se odian, la Merck con la Johnson, con no sé cuál, y le dijeron, bueno, señores, este no es momento de odiarse, este es momento de trabajar, son competencia. Si tú tienes la infraestructura y el otro tiene la fórmula, pues que el otro también trabaje para que podamos producir más y acelerar el paso en nuestro interior y luego ayudar al exterior, ¿sí? Pero hay gente que dice, es que tienen la obligación de ayudarnos. Pues sí y no, porque ellos lo inventaron, o sea, hay que ser realistas, ¿no? Lo único, hay que ser, y la otra es, si ya me dijeron que mientras espero yo me tape la boca, me lave las manos, y no salga, pues me tapo la boca, me lavo las manos y no salgo. Y espero a que me llegue, que ni modo, me va a llegar tarde. Pero la enseñanza, ese es mi pensamiento, ¿no? La enseñanza que nos deja es que, oye, para que te des cuenta que tienes que invertir en ciencia, ¿sí? Obsérvalo. Tienes que invertir en ciencia porque de lo contrario vas a estar con tu manita así. ¿Me das?
No hasta que yo termine. Está bien. No puedo pedirte más. Es que tú termines. Mientras tanto me cuido. ¿Mm? Y la otra que yo comentaba, a lo mejor soy fuera de lo común, les decía, ya basta. Ya basta de ponernos en el papel lastimero de que sigo traumado después de 500 años porque tú me conquistaste. Y como me conquistaste, sigo traumado. Y entonces tú tienes la obligación de darme. ¿Sí? Yo tengo por qué emigrar a tu país y dame, porque tú me robaste. Sí, sí, te robé, ya estuvo, se acabó. Yo tengo que salir. Si nos seguimos poniendo en esa posición lastimera, no vamos a salir del hoyo. Hay que salir del hoyo con una actitud de resolución en términos prácticos, no como la señorita que se quitó la panteleta para quitársela y ponérsela, ¿sí? Sí, ni tanto como eso, qué horrible, ni tanto como eso, ¿sí? Pero si no tengo los cubrebocas adecuados, pues agarraré un pedazo de tela y le doy forma de cubreboca y le pongo 3 capas y me lo pongo encima. Pero mi dignidad como ser humano tiene que estar antes que nada para resolver el problema, ¿sí? Ese es mi pensamiento, llámese lo que sea. Si mi casa es de paja y es pobre, pues estará de paja y pobre, pero limpia y ordenada y organizada. Y me voy a organizar en mi patio y voy a fraccionarlo, un pedazo para mi milpa, un pedazo para mi hortaliza, un pedazo para no sé qué. Pero ahí es donde nosotros como educadores tenemos un súper trabajo. Si ya es una responsabilidad, exactamente, es una responsabilidad social. A mí vergüenza me da, no sé la opinión de ustedes, pero a mí vergüenza me da que nuestro gobierno diga, por ejemplo, ay, me encanta, qué bueno, estamos recibiendo cada vez más, remesas de nuestros países, de nuestros compañeros connacionales en el extranjero. Eso es una vergüenza. Es una vergüenza. Cuando que debemos de decir, estamos trabajando, produciendo como los chinos, aunque sea sombrillas mal hechas, ¿sí? Pero hoy produzco sombrillas mal hechas, pasado produzco un muñeco mal hecho, lo que ustedes quieran, pero busco qué vender, qué hacer, qué comerciar, qué trabajar para ir obteniendo otro tipo de ingresos, que también sería, perdón, sí, sí te escucho. Eh, dame, o sea, ahorita lo que le hicieron a Biden de que se hincaron en el suelo, agarraron su cruz y se pudieron a decirle, por favor, déjame entrar. Esa es una manipulación política porque como el señor es católico, entonces dijeron, ahorita por aquí lo vamos a golpear. Entonces me voy a hincar en el suelo y voy a sacar mi Santa Cruz. Vergüenza me debería dar con Cristo hacer ese tipo de cosas si soy católico. O sea, por eso creo que soy una antropóloga muy, muy no sé cómo. Pero digo, ya basta, sí es cierto, aquí en el libro lo dice, y si voy a España hay unos pinches cosas de oro y todo lo demás, no lo voy a reclamar, se acabó, el pasado es pasado, ¿no? ¿Ves? Lo que me toca es dignificarme como ciudadano y dignificarme como país. Y sorry, no lo producimos, no le invertimos a la ciencia. Este es el precio. El precio es aguantarnos y ponernos la cosa esa. Y que apenas se pueda, se distribuye a todo el mundo. Y los acuerdos que están haciendo. Un laboratorio, te diga no sé qué cosa, pues échame la mano, te doy el producto a producir, ¿no? En fin, no sé la opinión de ustedes y aquí mi colega antropólogo que dirá, la maestra Lady, síncope me va a dar con lo que está diciendo. No, colega, mi colega ya se durmió.
O como señala Citlali, ¿no? Que tiene toda la razón, hay una desventaja. Y el Estado también tiene que hacer su parte, y su gran parte, ¿no? Pero también nosotros como ciudadanos también tenemos que ver cómo resolver, ¿no? Es que no se ha podido llevar a cabo porque cometimos el grave error de poner comunidades en el confín del mundo. O sea, le decimos a una persona, ¿quieres vivir? Sí, pero me quiero ir a vivir allá lejos. Está bien. Y luego está en el confín del mundo, no tiene luz, no tiene agua, no tiene teléfono. Bueno, si antes no tiene médico, si antes lo mínimo que se requería era luz, agua, teléfono, vivías. Te llegaba tu libro de texto y ahí vivías. Ahorita es luz, agua, teléfono, internet, telefonía celular, eh, eh, otro tipo de necesidades y que el Estado a veces no puede. O sea, voy a vivir, me encanta vivir allá en la parte de arriba del cerro, está tan hermoso, sí, pero ¿cómo diablos te llevo agua hasta allá? O sea, ¿cómo te llevo agua hasta allá? Explícamelo. Entonces tienen que entrar el sentido común y decir, creo que me bajo del cerro. Como comunidad, ¿no? Creo que nos bajamos del cerro, ¿no? Y nos ponemos más cerca, nos cambiamos. Es como cuando vives junto al volcán. ¿Qué haces viviendo junto al volcán o junto a la cañada? Te cae el cerro y dices, Dios mío, ya se murieron 500, pero ¿quién te mandó a vivir en la cañada? A punto de explotar. O sea, ¿qué haces viviendo en el volcán? ¿No? O sea, son los errores que cometemos, todos. Yo vivo aquí enfrente de San Francisco de Asís y la primera pregunta es, ¿qué hago viviendo junto a San Francisco de Asís con camiones y con todo lo demás? ¿Sí? Cuando mi esposo escogió la casa, no habían esos camiones, estaban del otro lado. Un día los camiones dijeron, está muy chocado acá, nos cambiamos. Y ahora tengo camiones, ¿qué hago viviendo acá? Y lo he pensado cambiarme, ¿no? Y no lo hago. Pero ¿qué hago viviendo? O sea, pues digo, todos cometemos errores, pero hay que reconocerlos. En fin, es muy complejo, pero en tu tema, esos serían los pros y los contras que tendrías que comentar. ¿Cuánto en beneficia, cuánto no, cuánto afecta? Sería bueno que hables con una psicóloga acerca de estas problemáticas, tanto para el ser humano adulto o el universitario, como un complemento respecto a la educación básica. Pero en concreto lo que les estoy diciendo, en tu caso, el documento está listo, igual en el de Citlali, ¿sí? Donde hay un poquito de problema es con Abraxas, que no sé dónde anda Abraxas, con Abraxas y con Jonathan Marconi, que me dijo que no iba a venir. Y la otra cuestión es cómo tienen que ir construyendo su marco teórico. Y les voy a comentar, pongan ustedes que ahorita no revisen la cuestión, pero les estoy ubicando de acuerdo a su estructura. En su estructura señala capítulo 2, dice marco teórico referencial. No nos pongamos con sutilezas o con finuras, porque yo cambiaría eso de marco teórico referencial y pondría marcos referenciales. Por algún motivo, en algún momento de la historia de la construcción del documento, se le pusieron marco teórico referencial. ¿Sí? Y a veces es más complicado quitar el nombre que ponerlo. Entonces no me conflictúo conceptualmente ni mentalmente, digo, ay, le pusieron marco teórico conceptual y velo, teoría, concepto, etcétera, etcétera, ¿no? No me discuto, pero yo me voy a meter a trabajar. El contexto, la teoría, pero la teoría lleva concepto, lleva norma, lleva historia, ¿ok? Aclaro, ¿cuáles son los marcos que tienen que trabajar? Apúntenlo, por favor. El contexto
contexto o llámese marco contextual. La teoría o llámese marco teórico. Los conceptos o llámese marco conceptual. ¿Sí? La historia o llámese marco histórico. La norma o llámese marco normativo. Y el estado del arte o es la trayectoria de las investigaciones que se han desarrollado sobre el tema. ¿Bajo qué maneras? Puede ser a nivel internacional, nacional, regional, local, o como lo vayan ustedes manejando, pero haciendo ese degradé respecto al tema que ustedes estén trabajando. ¿Ok? Y la norma, pues, ¿qué se relaciona? En tu caso, ya empezaste a hacerlo, ya que igual Citlali. ¿Cuáles son las leyes y las normas que rigen las TICs, la educación a distancia? ¿Dónde se dice que sí? ¿Dónde se dice que no? ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la Constitución? ¿Qué dicen los planes y programas? ¿Qué dice el plan sectorial? Las leyes sectoriales, ¿qué dicen las leyes del gobierno del Estado? ¿Sí? Eso es lo que hay que trabajar sobre el marco normativo. Sobre el contexto lo trabajan desde lo más, con la mayor especificidad hasta a veces generalidades. Hay quienes trabajan la especificidad diciendo, así, más o menos, el caso de Jackie, vamos a suponer, esta investigación se va a desarrollar en el ITZM de no sé qué, no sé cuánto, que está ubicado en la comunidad de Ucún. La comunidad de Ucún está situada en el paralelo no sé qué con el no sé cuánto. Corresponde al municipio de no sé qué. Tiene una flora de no sé cuánto, tiene una fauna de no sé qué. En fin, van detallando hasta llegar a lo más específico, que es la comunidad, cuándo se fundó, cómo se hizo, etcétera, 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 ¿no? Se va comentando. Y no limitarnos, porque hay quienes dicen nada más contexto, es la escuela, tienes 5 aulas, 4, no sé qué. No, hay que meter de todo, de todo. Y eso, la cotidianeidad, incluso tú puedes narrar, Jackie, la cotidianeidad antes de la pandemia y después de la pandemia. O sea, la cotidianidad de esa institución antes de la pandemia era, ¿sí?, una vida con un horario de 8 a 3 o de 8 a no sé. Exacto, la comunidad educativa tenía por costumbre trabajar de tales a tales horas. eh, tantos hombres, tantas mujeres. De esos 50 maestros, 30 vienen de la ciudad de Chetumal. Para venir de la ciudad de Chetumal se organizan, uno maneja y otros 4 son acompañantes, luego se cambian. Todo eso es historia, es parte de la información que uno puede dar para enriquecer su tema. Porque uno a veces dice, ay, ¿qué voy a estar contando? Que los maestros venían en grupo o que tomaban camión. Pasan los años, 20 años, y cuando alguien lee tu trabajo y dice, mira cómo viajaban, qué interesante, ¿no? O mira, había una ruta de camión. Imagínate que pasen 10 años y ahora pasa un tren en la puerta del ITZM y cambie del coche y del camión, pase a que ahora el medio de transporte es el tren, ¿sí? Ese es el contexto que tú estás describiendo. Otra parte del contexto es de dónde vienen los muchachos o de dónde venían, o sea, de todas maneras vienen, ¿no? De dónde son originarios. Y cuando, antes de la pandemia, cómo llegaban a la escuela. Ahorita que están en condición en línea, ¿cuántos, eh, pues trabajan en línea? ¿Cómo se proveen de sus equipos?
La UNICEF está diciendo que hay mucha deserción en la educación básica, muchísima deserción, porque los papás dicen, para que esté haciendo como que estudia, con su mejor que no estudie y los vemos el próximo año, ¿no? Que jueguen en la casa, que se diviertan, ¿no? Bueno, la educación superior tiene mucha deserción, muchísima deserción. ¿Saben con cuántos alumnos empecé en licenciatura el año pasado? 37. ¿Saben cuántos tengo ahorita? 24. Demasiados. Bueno, ustedes lo están viendo con sus compañeros. Diversas razones, pero nos están haciendo que tomen pues decisiones, ¿no? Es demasiado. Y en básica, ni te imaginas. O simplemente aprende en casa está muy bien, ¿no? O sea, muy bien está aprende en casa, pero nada más te tienes que sentar a seguir la clase, ¿no? O sea, sí, está bien, ¿no? La concentración. Sí, en fin, bueno, esos son parte de tu tema. Entonces, dale una revisada si quieres, para que ya esta próxima semana ya me los entreguen y yo ya haga el proceso. ¿Sale? ¿Estás por allá, Brax? ¿O todavía no? Sí, maestra, simplemente mi computadora se cracheó, como quien Ok. dice, Solamente que tengo un detalle. se cuatrapeó. Qué No, lástima que Jonathan no vino. Hoy le iba a decir una cosa muy importante para él. espérate, es que tengo tu revisión. A ver si no, yo soy media. Espérate, a ver si no tengo problemas. Si tengo problemas, nos volvemos a conectar. A ver. Ustedes sí me escuchan clarito, ¿verdad? Sí, pero es que quería yo sacar un documento, pero no me va a permitir esta cosa. Es tu documento, Abraxas, de la revisión de tu trabajo. Pero quería yo bajarlo. No, bueno, estoy intentando. Espérate, creo que ya lo hice. Chance. Listo, ya. Perfecto. Eso es lo que me gusta de la Mac, toda la raza. Eso es lo que me gusta de la Mac. Dice, tu pantalla está siendo visible. A ver. Voy a reanudar presentación. ¿Tienes tu documento allá, Braxas? Sí, maestra. Ok. Voy a presentar. Esto es lo que yo encontré en tu trabajo, Abraxas. ¿Lo ven? Sí. Ok. Son algunos puntos, ¿sí? Te los voy a hacer llegar
¿Lo viste? Sí, claro. Bueno, el primero Sí, es el título. yo también no estoy feliz con el título, maestra. De hecho, ya lo cambié. Yo te estoy sugiriendo aquí docente en las asignaturas de artes, CREN, Javier Rojo Gómez, Bacalar, Quintana Roo. Ajá. Digo, no lo vamos a discutir ahorita, pero lo pongo para que tú lo reflexiones, ¿no? El otro Sí, no, aspecto sí. es perdón, no sé si quieres comentar. No, que estoy totalmente de acuerdo. Aún no siento que mi título no está muy bien delimitado. De hecho, porque además, bueno, también ha sucedido algunas cosas que también a mí ya me urgía tener esta clase. Porque ah, ha habido como un problema al entrar en la clase, al acceder a los docentes de la práctica en artes. Ese es por un lado, ¿no? La otra es que, bueno, ya este es el semestre donde yo tengo que recopilar todos mis datos. La razón es porque este es el único semestre donde se da estas clases. Entonces, si no se hace este semestre, lo tendría yo que hacer hasta mi cuarto semestre y ya para entonces, pues yo ya estoy bien atorado de que apenas voy a empezar mi investigación. Por lo tanto, pues yo ya estoy, ahora sí que entrando, estoy trabajando con el maestro Zeus, que es el que se encuentra ahorita en la normal de Bacalar. Sin embargo, puesto que voy entendiendo que las normales son como que tienen un programa todas y todas tienen el mismo programa y bueno, ya cómo se dé, quiénes los den y bueno, la parte de la práctica docente depende ahora sí que de los lugares donde se encuentre. Ah, me puse a enviar correos a las normales que, que me permitan entrar como observante, observador, a la materia, precisamente la materia de manera específica en la licenciatura en primaria bilingüe y educación inclusiva, para poder simplemente observar, tomar datos y todo lo demás. Ese es por un lado. Todavía algunas me han contestado, eh, tratando de apoyarme, sin embargo no es exactamente lo que quiero, eh, diciendo, bueno, o sea, yo te quiero ayudar, pero pues yo no estoy en esa clase, ¿no? Sin embargo, conozco al amigo del amigo que del amigo y bueno, ahí se va. Entonces ahí los tengo que yo andar buscando. Y, y pues sí, eso es por el otro lado. Por otro lado, descubrí que el INE, el Instituto Nacional de la Evaluación Educativa, bueno, sí, antes así era, en el Ajá. 2015 dio para todas las normales una licenciatura en educación artística y solo hay 3 en todo el país: Yucatán, Durango y Baja California, de las cuales de esas 3 solo son 2, perdón, una era privada y las otras 2 eran públicas, con un total de 121 alumnos para toda la carrera, ¿no? Eso está publicado en el INE del 2016. Y ahorita acaba de salir el del 2020, hace como 4 meses, y es el que estoy ahorita checando. Y, y pues en ese momento me encuentro. Me quedé pensando mucho acerca de lo que me dijo acerca de la sistematización de mis datos y mis documentos. Eh, y bueno, ahora sí le quería preguntar, bueno, ¿cómo le hace usted, no? ¿Qué tiene para sugerencias o eso? Yo tengo algunos datos. Trabajo con un programa que es de biblioteca. Estoy creando mi propia biblioteca simplemente para la maestría, de todos los datos que estoy recopilando, todo lo que tengo. Y sin embargo, al momento de la triangulación de los datos, pues eso no me permite, ¿no? Y pues eso pues no es funcional, la verdad.
Acabo de entrar a otro curso que se llama Atlas TI, que es un software que se dedica exclusivamente al análisis de datos cualitativos. Ujú. Y que ayuda precisamente con la triangulación de estos datos, la triangulación de todo tipo, desde videos hasta PDFs, textos, y te ayuda a la triangulación de todo esto. En lo particular, y para mí yo siento que la parte más fuerte, que me está costando un poco más de trabajo, es en la parte del marco teórico y de la parte de la justificación. Le había comentado también anteriormente que, bueno, ante el comité del COMIE hubo, bueno, la observación más fuerte de todo esto fue bueno, ¿para qué sirve todo esto, no? O sea, Oye, cuál es la... Abraxas, dice por allá una ley que no tienes la obligación de mostrarme tu rostro, pero te puedo ver. Ah, sí, claro que sí, disculpa, maestra. Digo, Es que, como normalmente... no te veo. ya sé, porque normalmente estoy tranquilamente a oscuritas. Está tranquilamente oscurita. Sí. Ah, gracias. Estoy ahorrando, ¿cómo se llama? Energía. Luz. Sí. Bueno, entonces, la observación más fuerte que se me hizo fue esa, ¿no? O sea, está bien, es bueno hablar de educación, pero pues, o sea, ¿para qué, no? ¿Para qué cuál es el aporte y por qué el estudio de precisamente la práctica docente? Y bueno, que tenía que, también tengo que aterrizar más, si se trata acerca de políticas o práctica docente. En lo personal, todavía tengo que entender un poco más acerca de la práctica docente. Sí, Y pero hay que meterle porque ya el tiempo apremia. sí, Sí, claro. entonces lo primero que tienes que hacer es perfilar tu documento, asentarlo, llámese, en todo, de manera general, y luego vas precisando más, porque si no te vas a quedar como le estaba diciendo a Jackie, si volvemos a tocar tus preguntas, las volvemos a cambiar, y las volvemos a cambiar porque nunca estamos contentos, ¿no? O sea, es parte de la naturaleza humana no estar contentos, es tratar de estar lo más congruentes posible. ¿Ok? Entonces Claro. yo te quería mostrar algunos elementos generales que encontré y luego esto, que a lo mejor te ayude esos elementos generales para precisar tu documento. Y luego te voy a comentar un caso personal que a lo mejor te puede ayudar. Entonces te voy a señalar, ¿ok? El Perfecto. título, tus márgenes. Y luego veo que planteas algunas leyes, pero no haces referencias en el punto 3, ¿ok? En el punto 4, con base en lo que leí, es necesario que para hacer una descripción sistemática de la problemática del tema, hagas una revisión